Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bueno, amigos, la lucha contra la pobreza ha sido eje de la gestión de Laurentino Cortizo Cohen, y dentro de ese contexto una atención prácticamente especializada hacia los pueblos indígenas. El Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas se ha estado reuniendo este sábado y termina mañana también su jornada. ¿Cuánto ha implicado esa ayuda? ¿Qué tenemos a futuro? Bueno, tenemos con nosotros hoy a la ministra de Gobierno, a Yanaína Tehuani Nencomo. Muy buenas tardes, querida amiga. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre este tema. Los indígenas siempre fueron no solo una reserva, sino un grupo prácticamente abandonado en este país. Y durante este periodo de gobierno de Laurentino Cortizo, hombre, el presidente prácticamente no sale de las comarcas, casi lo vemos todas las semanas allí. Así es. ¿Qué es lo que tenemos en estos instantes con el desarrollo de los pueblos indígenas? Primero que todo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias. En definitiva, el presidente desde un inicio estaba muy claro en la necesidad de derribar esa secta frontera. Y así consecutivamente con el Pacto del Bicentenario también entendimos que las brechas que más duelen están en las comarcas. Exactamente. Existe una deuda hacia los pueblos indígenas. Cuando vemos las cifras de pobreza, están más allá. La allí en las pobreza, comarcas. del país comparada con los niveles de pobreza de las comarcas es completamente distinta. Y es eso, cuando hablamos de los Panamás, de los 5 Panamá, no solo hablamos tampoco del aspecto económico, sino también del aspecto sociocultural de nuestro país. De la pobreza multidimensional. Así es. Entonces, en ese objetivo, desde el 2018, se ha llevado a cabo un diálogo donde el gobierno, con el Banco Mundial y el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, llegan a un acuerdo. Ahora, quisiera que me diera la oportunidad de explicarle qué es el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Claro. Este es un plan casi que piloto y un proyecto que, si funciona, puede ser espejo completo para la región. ¿Abarca todas las comarcas? Todas las comarcas, los 12 territorios indígenas de nuestro país, cada uno de ellos. Es sumamente innovador. ¿Por qué? Porque normalmente es el gobierno el que le dice a la comarca dónde vamos a invertir. Exactamente. En este caso no. Ellos decidieron dónde están sus necesidades, de abajo hacia arriba. Se invierte la relación. Hacen un levantamiento en esa pirámide, la cual llega a un acuerdo de un préstamo de 80 millones, donde el Banco Mundial se compromete, junto con el Estado panameño, a invertir en infraestructura y también en capacitación, en educación, salud, siempre respetando la cosmovisión y la lengua de nuestros pueblos indígenas. Desde el 2018 este proyecto no había podido arrancar. Es con el liderazgo del presidente y el Ministerio de Gobierno como ente ejecutor que se inicia por primera vez, y quiero decirlo, que estamos muy contentos de anunciar que este año tenemos un aproximado de 35 millones que se invertirán en el inicio de obras de educación, salud y también de entrenamiento y capacitación de aquellos que de la comarca serán parte de estos proyectos. Salud y educación. En el aspecto de educación, en las comarcas siempre se presentó este problema de las escuelas rancho. ¿Van a desaparecer? ¿Es la intención? ¿Qué perspectiva hay? Esa es una buena pregunta, pero primeramente, antes de hablarle de un tema que estoy segura la ministra de Educación puede informarle mejor, Claro. Definitivamente el objetivo es reducir las escuelas rancho. Okay. Por motivos de movilidad, tal vez esa meta Exacto. no es un 100%. Pero hay una especie de migración constante de parte de los indígenas de acuerdo a las cosechas y esto ahí van estableciendo, y por eso es que a veces uno pretende eliminarlas, pero no se ha podido. Así es, usted está muy claro. Pero ¿por qué el Ministerio de Gobierno ejecuta temas de salud o educación? A eso iba. Realmente el plan mismo, que es un proyecto ya consensuado,
contempla que los tres socios serían el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, que es el responsable, bajo mandato legal, de la relación con los pueblos tradicionales y sus autoridades tradicionales. ¿Y por qué sus autoridades tradicionales? Hay un viceministerio de Asuntos Claro Indígenas, que sí, ¿no? y ese Claro. viceministerio tiene como mandato la inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo territorial. Perfecto. Además de ello, el CONDIPI o Consejo Nacional está integrado solamente por las autoridades tradicionales. No están los alcaldes, no están los representantes, no. Caciques y presidentes de congresos de cada comarca y territorio indígena de nuestro país. Entonces allí se fortalece la gobernanza del respeto a la autoridad tradicional con la relación contemplada con el Estado de una manera abierta constantemente, porque esa mesa se creó para la ejecución de este proyecto, pero a su vez abre el diálogo constante entre el Estado y las autoridades tradicionales. Y yo le puedo decir Pero este algo. año entiendo que hubo hasta elecciones. Sí, y de hecho este plan contempla en uno de sus pilares no solo la inclusión económico-social, pero también el fortalecimiento de la gobernanza. Okay. Y hemos visto cómo en esta administración se ha potenciado muchísimo la autoridad tradicional. Y nosotros le podemos... Lejos de aplastar las tradiciones indígenas, lo que se ha hecho es fortalecerlos y empoderarlos bajo su cosmovisión, porque son ellos los que entienden su realidad. Claro. Y pueden ser parte de nuestro desarrollo económico, claro que sí, pero siempre respetando nuestra diversidad, que es nuestra mayor riqueza. Históricamente, como usted dijo hace un momento, siempre se le iba a decir cómo, cuándo y dónde. Esta vez se le ha dado voz. Así es. Ellos son los que dicen cómo, cuándo y dónde. Sí, y este proyecto es importante señalar, como lo he mencionado y quiero recalcarlo. El Banco Mundial tiene muchas expectativas y mucho interés y quiero agradecer el apoyo técnico que hemos recibido porque la democracia impera en este proyecto. Cada infraestructura que se vaya a llevar a cabo, cada ejecución que se vaya a llevar a cabo, que se fuese a llevar a cabo, los pueblos indígenas son responsables de aprobarlo o desaprobarlo. Nada que se ejecute en estos 80 millones puede ser contrario a la aprobación de los mismos. Este consejo aprueba y desaprueba. Entonces, esta idea puede ser un plan piloto que sea un espejo para todos otros pueblos de la demás. región. Exactamente. Perfecto. Entonces, en ese sentido, nosotros y el presidente, sobre todo con el Pacto del Bicentenario, hemos entendido que la brecha que más duele es esa falta de conexión y desarrollo en el territorio. Panamá, después del 2000, tomó las riendas de su destino completamente. Así es. Y somos un país, en ese sentido, probablemente bastante joven. Nos corresponde ahora desarrollar nuestro territorio completamente, claro, y no solo en lo que por mucho tiempo se llamó aquel conglomerado que rodea el canal. Ministra, son buenas noticias las que usted trae, eso me parece muy bien, pero tengo dos inquietudes. En el primero de los casos me habló de escuelas, educación y supongo que centros de salud, ¿cierto? Pese a que el gobierno ha dedicado buena parte de su gestión a las comarcas, a desarrollar estos proyectos, nosotros seguimos viendo algunas situaciones de protesta que se generan en estos lugares. ¿Cómo se concilia toda esta política progresista que el gobierno ha desarrollado con estos brotes a veces de protestas que mucha gente no entiende? Bueno, ese sistema progresista y además de puertas abiertas que tiene el presidente, correcto, se concilia con la relación que tenemos con las fuerzas vivas de nuestras comarcas. Realmente es normal que existan las protestas. Somos una democracia. Es parte del sistema. Claro que sí. Claro. Y nosotros hemos sabido siempre tender el diálogo y abrir la mesa. Y un ejemplo de ello fue las elecciones en la comarca. Okay. Si usted contabiliza las situaciones de orden público previas a las elecciones en la comarca, eran muchísimas más de lo que tenemos hoy en día, porque la mayoría de las protestas era esa falta de liderazgo. Hoy tenemos una presidenta del Congreso, Nave Buglé. A eso iba, creo que son dos mujeres las que están metidas en este paquete. Y las dos actúan con una sinergia muy interesante. Entonces las dos entienden que para poder traer el desarrollo a la comarca se necesita organizarse y fortalecerse en sus estructuras. Okay. Y las dos lo están haciendo y cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional para ello.
Esta semana se hizo un anuncio interesante de parte del MOP. Hay una carretera que se va a construir de Canquintú, creo que sea Cococlecito, ¿cierto? En otras palabras, hay un impulso oficial bastante notorio en la creación de infraestructuras. La infraestructura es sumamente necesaria. En muchas ocasiones hemos acompañado al ministro de Obras Públicas porque su visión y su interés por el desarrollo y la conexión del territorio es muy latente en la comarca. Y nosotros hemos llevado a cabo varios diálogos porque durante tiempo de pandemia, por la situación financiera, en muchas ocasiones algunos proyectos tuvieron algún retraso. Correcto. Pero el mismo... Pero la pandemia nos desvió de camino. Así es, pero imagínese Canquintú, que la manera de llegar por mucho tiempo, por todos estos años, era muy distinta. Claro. Entonces ahora por primera vez vamos a tener una carretera donde el acceso va a ser más fácil. Y la salida de los productos va a ser mejor. Y nuevamente esa conexión para el desarrollo del territorio. Hay una especie de integración. ¿Sí? Si usted mira el mapa de Panamá desde arriba, usted se da cuenta que se concentran todas las calles, toda la conexión misma, toda la infraestructura logística está en un pedazo. Sí. Pero si usted ve, así mismo se va haciendo más delgada la línea a través del territorio nuestro. Exacto. Entonces el presidente está muy claro de que para poder romper esa brecha necesitamos integrar al país. Así es, perfecto. Ministra, en esta reunión que usted ha participado este sábado con el Consejo del CUNDIPI, ¿verdad? Se está hablando, sí, de desarrollo integral de propósitos, objetivos y plan. ¿En qué consiste todo esto? Aparte de lo que ya nos ha planteado. Sí, esto es importante porque, por ejemplo, se va a dividir en dos. El primer semestre, que es de aquí a junio, ya vamos a dar la orden de proceder a 6 proyectos de infraestructura. Ajá. Van a ser 3 en la comarca. ¿A partir de cuándo? El sábado. Hoy vamos a dar la orden de proceder. Perfecto, muy bien. Para 6 proyectos que vamos a iniciar, 3 en comarca Nave Buglé, tenemos en Madugandí, la comarca cuna de Madugandí, imagínense, y la tierra colectiva del Alto Bayano, y también tenemos, 3 en comarca Nave Buglé, en Verá, Alto Bayano, Madugandí y Cunayala, o Gunayala, dependiendo de... esos van a ser 6 que se van a entregar y tenemos 4 que el 22 de mayo vamos a estar iniciando la licitación por un proceso también muy abreviado que es la parte concreta del Banco Mundial, del acuerdo que se tiene con el Banco Mundial. Y también de junio a diciembre estaremos otorgando 6 proyectos más. ¿Cuánta población se ve beneficiada con estas órdenes de proceder que han dado hoy? En total, usted sabe que el proyecto son 80 millones que se van a ejecutar aproximadamente en 3 o 4 años. Yo espero que sean 3 años, entre más rápido mejor. Claro. Si lo hacemos de esa manera, la población directa pudiese ser un aproximado de 200 a 250 mil. Sin embargo, esa es la población directa. Los pueblos indígenas de la región, según el la repercusión que eso va a tener. Exactamente, según el último censo, está llegando a 480 mil y yo creo que esa cifra puede variar si lo hacemos el censo a la fecha. Perfecto. Entonces, además de la infraestructura, el segundo paso de esta gran inversión que va a estar llevando a cabo el gobierno es la preparación de aquellos que van a estar en esos centros de salud, en esas escuelas que van a ser personas de capacitación de la comarca. Okay. Vamos también a dar un valor importante a la medicina tradicional de ellos, que ha sido fundamental y que también es fundamental para su cosmovisión. ¿En qué consiste el proceso de gobernanza del que usted ha hablado? Ya nos tocó un poquito más este tema, pero ¿nos lo puede desarrollar más? Claro que sí, porque el fortalecimiento, y como le comenté, es interesante cómo muchas veces los organismos internacionales están muy claros de esa cosmovisión. Se entiende que empoderar al cacique y al presidente de un congreso ayuda también a reestructurar y a empoderar a la misma población de ellos. Porque, por ejemplo, el cacique es el representante cultural máximo de una comarca. Y el presidente es el representante legal de todas las resoluciones que ese congreso va a emitir. Entonces, parte de ese empeño es empoderar en la gobernanza y muchas de esas capacitaciones que se van a llevar a cabo y que se llevan a cabo
van a ser de la mano con las autoridades y los caciques y las autoridades tradicionales de la comarca, Claro. lo que le ha permitido a ellos también tener una voz y un contacto directo con el Estado, que es sumamente importante. Ministra, muchos de estos intentos se han realizado con anterioridad en otras administraciones, pero a veces el choque cultural ha impedido ir más allá de los objetivos trazados. Ese choque cultural comienza por el problema de la lengua, del idioma, ¿verdad? ¿Está contemplado eso dentro de este proyecto? Sí, definitivamente. Y quiero adelantar que la ministra de Educación ha llevado a cabo una labor muy interesante Extraordinaria. en el tema interbilingüe. ¿Sabe por qué? Porque en la comarca de Cunayala, por ejemplo, la traducción de los libros no solo los traduces por traducirlos, tú los traduces bajo la cosmovisión de ellos, Claro. ¿verdad? Entonces, en ese respeto de la diversidad y también la inclusión, porque eso no implica que te voy a alejar o que te aíslo, muy por el contrario, respeto a tu cultura y a su vez tú eres parte del territorio y del desarrollo mismo. Entonces, por primera vez se está llevando a cabo este ejercicio de parte de la ministra Maruja y estoy segura, me comentó hace poco que el interés de las demás comarcas y territorios es bastante alto de que se replique igual en los demás. A Y así eso lo iba. haremos. La demanda les va a crecer. ¿Están preparados para enfrentar eso? Claro que sí, estamos sentando ¿Se las está bases. contemplando eso? Eso es parte de esto. Esos 80 millones están enfocados también en capacitar en la ayuda de que ese respeto a la lengua indígena sea parte, sí, sea parte también del empoderamiento que tengan los pueblos indígenas. No se de van a nuestro país. sentir extraños los indígenas en esto, ¿no? Son protagonistas de su propio destino. Claro que no. Deben ser ellos los protagonistas de su propio destino. Claro, hacia allá estamos caminando. Así es. Bien, dígame una cosa. ¿Puede hablar de cantidades en cuanto a los temas de salud? ¿Cuántos centros se van a incluir? ¿Cuántas escuelas se van a incluir? ¿Puede hablarnos de eso? Sí, como le dije, el proyecto tiene 3 fases. Primero es la parte de la infraestructura y segundo la capacitación, como usted lo dijo, de aquellos que van a formar parte de esto. Porque de nada nos sirve hacer escuelas y centros de salud si los mismos no tienen personal para estar capacitados. Eso por un lado. Aproximadamente serán 42 obras de infraestructura. En 3 años, imagínense, 3 o 4 años que intentamos, y es el propósito, construir. O sea que va a ser una inversión de 80 millones directamente en todos los territorios, no solo en las comarcas con mayor población, no, en todo el territorio, en todos los 12 territorios indígenas de nuestro país. Claro. En este Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas participan también los viceministros del gobierno, participan otras autoridades de educación, de salud. ¿Cómo está conformada de la parte de gobierno el Consejo? Siempre participan los 3 socios, que es el Ministerio de Educación, quienes han sido los responsables de hacer el levantamiento junto con sus direcciones de asuntos indígenas. O sea, estamos hablando de un plan programado, aquí nadie está improvisando, ¿cierto? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno que ejecuta por la relación directa que tiene con los líderes tradicionales de las comarcas. Claro, perfecto. Bien, no sé si quisiera añadir algo más. Bueno, primero agradecerle por permitirnos explicar un proyecto que puede ser una luz, no solo para nuestro país, sino para el desarrollo de todos los pueblos indígenas de nuestra América. Sería muy bonito que fuera Panamá el ejemplo. Así que, más que todo, agradecerle y mandarle un saludo a todos quienes nos escuchan y han visto hoy. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Sí? Gracias. Bueno, ha sido la ministra Yanaína Tehuani Dencomo la que ha estado con nosotros hoy explicando no solamente un plan de desarrollo integral para las comarcas, sino las órdenes de proceder de un proyecto que abarca 80 millones de pesos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.